Bueno, eh, confirmadme que estáis las tres allí, Isabel, Reyes y Rosa, y empezamos ya el webinar. Isabel, sí, Reyes, Rosa, perfecto. Pues bueno, buenos días a todas. ¿Vale? Mi nombre es Sergio, soy consultor de la empresa ESI Soluciones en materia de protección de datos. ESI Soluciones, que es una empresa, es una delegación de programación integral en Zaragoza, ¿vale? Que aparte de distribuir los productos de programación integral, también ayudamos a sus empresas a cumplir con la normativa de protección de datos. Somos una empresa que lleva ya 15 años trabajando, ¿vale? Y ayudando a las empresas a cumplir con lo que es la actual ley orgánica de protección de datos y evidentemente también con el nuevo reglamento de protección de datos. ¿Qué es lo que vamos a ver a través de este webinar? Pues bueno, empezaremos comentando un poco lo que es tema de normativa, cómo se va a quedar la normativa una vez que entre en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, cómo queda el deber de informar y cuándo y cómo tenemos que pedir los consentimientos, la figura del encargado de tratamiento, los análisis de riesgos que vamos a tener que realizar, otros temas importantes relacionados con el nuevo reglamento, cómo van a quedar las sanciones, un software que vamos a poner a disposición de nuestros clientes para todo lo que es la gestión documental, que sería la parte de cloud, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es cuándo empieza a ser de aplicación el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. No sé si ya lo sabrán o si no, pues yo se lo indico, que es el 25 de mayo del 2018. A partir de esa fecha es cuando el reglamento, que ya se conoce desde el mayo de 2016, empieza a ser de aplicación. A nivel de normativa, pues la actual quedará derogada, es decir, la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 quedará derogada. El Real Decreto 1720/2007 quedará derogado. Recordar que este Real Decreto es el que nos indicaba las medidas de seguridad que tenía que adoptar una empresa dependiendo del nivel en el que estaba. La Instrucción 1/2006 sobre sistemas de videovigilancia y una directiva europea que era la 95/46. Pues estas cuatro normativas que hacían referencia a la Ley de Protección de Datos serán derogadas. ¿Qué normativa va a quedar vigente? Pues el Reglamento Europeo 2016/679, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que es una normativa europea, y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. Va a haber también una normativa nacional, pero ¿qué pasa? Que esta normativa todavía no ha sido publicada. Sí que se ha aprobado en Consejo de Ministros, de hecho fue aprobada en noviembre del año pasado, de 2017, pero todavía está en tramitación para su publicación. Esperamos que bueno, no tarde mucho, pero tampoco tenemos una fecha declarada de cuándo va a ser publicada. En cuanto a normativa, modificación, recordar, a día de hoy nuestra norma de referencia es la Ley Orgánica de Protección de Datos. A partir del 25 de mayo, la normativa de referencia es el Reglamento Europeo. La Ley Orgánica de Protección de Datos lo único que va a hacer es matizar ciertos aspectos que permite el reglamento. ¿Cuál va a ser la finalidad del nuevo reglamento? Pues bueno, la finalidad es muy similar, por no decir que es la misma que la actual Ley Orgánica de Protección de Datos, que es proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas y en particular su derecho a la protección de datos. Se reconoce la protección de datos como un derecho que tenemos todos los ciudadanos. ¿Quién está obligado a cumplir con el nuevo reglamento? Pues igual que con la normativa actual, todas las empresas que manejemos datos de carácter personal en soporte informático o en soporte papel, ¿vale? Recordar que hasta 2007 el papel no estaba incluido dentro de lo que era Ley Orgánica de Protección de Datos. A partir de 2007, aunque la empresa solo tenga ficheros en formato papel, también tiene la obligación de cumplir con normativa. ¿Qué es un dato de carácter personal? Pues bueno, lo que me imagino que ya sabrán, pues lo que es nombres, DNI, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, datos biométricos, direcciones IPs, todo aquello que o bien por separado o bien en conjunto nos hace identificable a una persona. Tendrá la obligación de cumplir pues los organismos públicos, las empresas privadas, los autónomos, las comunidades de vecinos, los clubes deportivos, las asociaciones, en definitiva, como hemos dicho,
todos aquellos que recogemos y tratemos datos de carácter personal, salvo que sea un particular. Los particulares, si nosotros tenemos en nuestra casa pues una agenda con los datos de nuestros contactos, ¿tengo que cumplir con normativa? No. Lo que es el ámbito particular queda excluido de la aplicación del nuevo reglamento y también de la ley actual. ¿Cuándo una empresa no tendría que cumplir con el reglamento? Pues en casos muy particulares en el cual entiendo que no está ninguno de ustedes, ¿vale? Pues por ejemplo, un una panadería que me dedico a vender pan, no recojo datos de mis clientes, no tengo trabajadores, no mando publicidad, no tengo videovigilancia en mis instalaciones, pues no tengo que cumplir con el reglamento porque no recojo ni trato ningún dato. En el momento que sí que recoja datos a los clientes, tenga datos de trabajadores, tenga una videovigilancia, mande publicidad, tenga un comercio electrónico, ya tengo la obligación de cumplir con normativa. Como hemos dicho, la normativa de referencia a partir del 25 de mayo va a ser la normativa europea. ¿Esto qué va a significar? Pues que todos los países miembros vamos a tener el mismo reglamento. A día de hoy, en todos los países miembros hay una ley de protección de datos. ¿Qué pasa? Que en unos países esta ley es muy exigente, en otros países menos exigente. En unos pedimos mucho, en otros no se pide casi nada. Pues bien, a partir del 25 de mayo todos jugaremos con el mismo reglamento. Con lo cual, ¿qué va a significar? Que todas las empresas que estemos ubicadas en la Unión, ¿vale? Y realicen tratamientos en la Unión, van a tener que cumplir con el reglamento. Además, también se indica que aquellos responsables o encargados de tratamiento, es decir, empresas que subcontratemos para prestarnos un servicio y que ese servicio que presta el encargado o el responsable signifique que vayan a tratar datos de ciudadanos de la Unión, estas empresas también tendrán que cumplir con el nuevo reglamento. Por ejemplo, oye, subcontratamos un servicio de alojamiento de nuestra copia de seguridad y es una empresa americana. Pues bien, según cómo sea esta empresa americana, ¿vale? También, bueno, como sea, no. En el momento que va a recoger y va a guardar nuestros datos de carácter personal, va a tener la obligación de cumplir con el nuevo reglamento. Una vez visto cómo va a quedar la normativa, lo siguiente punto que vamos a ver es cómo queda el derecho de informar y cómo queda cómo debo pedir los consentimientos. Con el nuevo reglamento, lo que se pretende es que las empresas, a la hora de recoger datos, intenten minimizarlos. Es decir, que las empresas no empecemos a tener bases de datos con datos que no necesitamos para absolutamente nada. ¿Vale? Es decir, si yo tengo que venderte un ordenador y te tengo que hacer una factura, pues ¿para qué te pido tu fecha de nacimiento? ¿Para qué te estoy pidiendo tu edad? ¿Para qué te estoy pidiendo ciertos datos que para hacerte una factura no necesito? También recuerdan que los datos que manejemos tienen que ser siempre exactos y actualizados. Es decir, que si descubrimos que en nuestra base de datos hay algún dato el cual no está actualizado, lo que debemos hacer es actualizar esa información o bien eliminarla. Que tengamos bien claro el límite de la finalidad, es decir, que tengamos bien claro para qué estamos recogiendo los datos de carácter personal. ¿Por qué? Porque a la hora de informar se lo tendremos que decir al usuario, al cliente. Que cuando recojamos los datos lo hagamos siempre de forma lícita, leal y transparente respecto al ciudadano. Que limitemos el plazo de conservación. Es decir, la información no tenemos por qué guardarla de por vida, salvo que haya alguna ley que nos lo autorice, ¿vale? O nos obligue más bien a ello, o bien que tengamos la autorización por parte del ciudadano. Es decir, lo que hemos dicho antes, oye, yo me dedico a vender, lo que estoy guardando son las facturas de venta, pues bien, tengo la obligación de guardarlo por asuntos fiscales 6 años. Pues bueno, transcurridos esos 6 años los tendría que eliminar, que es lo que me marca la obligación legal. También que esos datos que manejemos los tratemos de forma íntegra y de forma confidencial. ¿Y de dónde podemos sacar los datos? Pues los datos siempre los podremos obtener o bien del interesado o de un tercero. ¿Que los obtenemos del interesado? Lo que nos dicen es que tenemos la obligación de informar y en ciertos casos pedir los consentimientos. Y esto se debe producir en el momento en el que recojamos la información. Si lo recogemos de un tercero, oye, pues tendremos la obligación de informarle en el plazo máximo de un mes
o bien en la primera comunicación que tengamos con ese nuevo cliente, con ese nuevo usuario, con el interesado. Si además los datos se los vamos a comunicar a otro destinatario, también se lo tendremos que indicar antes de la comunicación. Otro aspecto importante es que siempre que recojamos datos tenemos que legitimar ese tratamiento. ¿Por qué te estoy pidiendo yo los datos? Pues bien, puede ser porque tenemos una relación contractual, porque hay una obligación legal, ¿vale? Es decir, relación contractual, pues bueno, si te estoy prestando un servicio de mantenimiento, manejo tus datos porque hay una relación contractual para esos mantenimientos. Una obligación legal, te estoy pidiendo los datos porque la ley fiscal te tengo que hacer una factura. Para hacerte la factura necesito tus datos. También porque haya intereses vitales del interesado de otras personas. Esto se refiere a que, oye, si me estoy muriendo y estoy llegando al hospital, pues evidentemente no tienes la obligación de informarme inmediatamente, sino que, bueno, ya me informarás en su día, pero tú trátame y luego ya veremos. Intereses públicos o ejercicios de poderes públicos, esto es más para administraciones públicas. Intereses legítimos prevalentes del responsable de terceros a los que se comunican los datos. Y en consentimientos. Básicamente las empresas nos vamos a centrar en tres legitimaciones, que son: o te cojo los datos porque hay una relación contractual, o porque tengo una obligación legal, o los consentimientos. ¿Cuándo necesitaría un consentimiento? Por ejemplo, aquellas empresas, que no es su caso, manejen datos de salud, necesitan nuestro consentimiento para tratar nuestros datos de salud. En vuestro caso, ¿cuándo podría ocurrir? Si, por ejemplo, se les está mandando publicidad. Pues bueno, ¿para mandarte publicidad es necesario para nuestra relación contractual? No. ¿Es necesario para cumplir una obligación legal? Tampoco. Tengo que basar ese tratamiento en un consentimiento. Oye, ¿y cómo tengo que hacer para cumplir con mi deber de informar? Lo que te aconseja la agencia es que se hagan a través o bien de los formularios de recogida de datos, los formularios de papel, también a través de los formularios de las páginas web, el típico formulario de contacto en el cual se pide usuario, nombre del usuario, correo electrónico de contacto y consulta. Pues bueno, que en ese formulario informes. ¿Cómo? Pues aquí, como siempre se suele hacer, es a través de un check que se tenga que marcar donde se acepte la política de privacidad. Y en esa política de privacidad le informaremos de todo lo que nos va a obligar el nuevo reglamento y que ahora veremos. También, si tengo una aplicación móvil en el cual el usuario se tiene que registrar, pues en el momento del registro también tengo que informarle. Básicamente, en algún documento le tengo que informar, y ese documento tiene que ser en el momento de la recogida de datos. Con esto, evidentemente, informaremos a quién, a los nuevos clientes. Pero el reglamento te dice: ¿y qué hacemos con los viejos? ¿Les tengo que informar? Te dicen que sí. Si solo necesitas informar, porque hay una relación contractual, hay una obligación legal, no necesitas consentimientos, pues bueno, lo puedes realizar a través de correos postales, a través de correos electrónicos, informarles y ya está. Si tu tratamiento se basa en un consentimiento y tú ese consentimiento a día de hoy no puedes demostrar que lo tienes, tendríamos que mirar a todos esos clientes y a obtener ese consentimiento. Es decir, si yo estoy mandando publicidad y no tengo nada que autorice al envío de esa publicidad, tendría que actualizar y pedir el consentimiento a mis clientes. ¿De qué tengo que informar? Bueno, a día de hoy, con la Ley Orgánica de Protección de Datos, ya tenemos nuestra obligación de informar. ¿De qué informábamos a día de hoy? De que había un fichero, de para qué tratábamos los datos de ese fichero y si había destinatarios de cesiones o comunicaciones de datos. Además del carácter obligatorio o no de dar respuesta, de ofrecerle al usuario sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, los derechos ARCO, e identificar al responsable. Recordar que esto, ¿cómo lo hacíamos a día de hoy? En las facturas. ¿Esto es válido con la entrada en vigor del nuevo reglamento? En teoría no, porque como hemos dicho, habría que informar antes de incorporarte a nuestra base de datos. No sería lo más correcto informarte a través de la factura. ¿De qué tengo que informar con el reglamento? Como veis, de bastantes más cosas, ¿vale? Lo que se aconseja es, primero, que vamos a dividir en epígrafes o títulos la información que vamos a presentar al usuario. Es decir, vamos a identificarlo por responsable,
finalidad, legitimación, destinatarios, derechos, y si los datos los he obtenido de un tercero, no directamente del interesado, también tendré que informar de la procedencia, de dónde he sacado los datos. Lo que te dicen es, oye mira, esto lo puedes plantear en dos capas. Una primera capa que tú le presentes al usuario en el momento que recojas los datos, que sea una cláusula sencilla y muy clara, y una segunda capa en el cual le informes de todo lo que te exige el reglamento. Y esa capa tú puedes tenerla en otro sitio. Es decir, en la primera capa presentas una cláusula sencilla y en el pie pones la información completa de protección de datos. La podrá usted consultar en el dorso de este documento o bien a través de una página web que se ponga a disposición del usuario o a través de un documento que se pueda solicitar de forma gratuita y sencilla en nuestras instalaciones, a través de un correo electrónico. Es decir, que le des la opción siempre de obtener la información completa. En la primera capa, en la primera cláusula que le tenemos que ofrecer al usuario, que sea sencilla y clara, ¿qué le voy a tener que decir? Lo primero, identificar al responsable, es decir, quién va a tratar tus datos. Lo segundo, la finalidad. ¿Para qué tratamiento le voy a dar a tus datos? ESI Soluciones va a tratar sus datos con la finalidad de prestarle los servicios contratados, así como para la facturación de los mismos. ¿Vale? Por ejemplo. Legitimación, pues en este caso la legitimación es una relación mercantil, una relación contractual con ese cliente. ¿Que hay cesiones de datos? Pues tus datos, aquí lo que suele poner siempre, los datos no serán objeto de cesiones salvo que haya una ley que obligue o ampare esa comunicación. Es decir, te estoy diciendo que tus datos no se los voy a dar a ninguna otra empresa, pero eso sí, te lo voy a tener que dar a la agencia tributaria si hay ventas superiores a los 3.000 euros, etcétera. Derechos, pues aquí hacemos una referencia a que tienes tu derecho de acceso, rectificación y cancelación. Y siempre te haremos una referencia a que los derechos completos estarán en la cláusula completa. ¿Que los datos no los he obtenido directamente del interesado? Pues te tengo que decir, oye, mira, que sepas que tus datos los he obtenido de donde los hayamos sacado. Una vez que hemos expuesto toda esta información, lo que os he dicho antes, al pie pondríamos el resto de información o la información completa la puede obtener en el reverso de la página, la puede obtener en la dirección www.ssoluciones.es/LOPD, es decir, en algún otro sitio donde podamos consultar la información completa. En esta segunda capa de información donde le vamos a exponer todo lo que exige el reglamento, ¿qué es lo que vamos a tener que contar? Respecto al responsable, aparte de identificar la empresa que hace el tratamiento, los datos de contacto, pues el CIF, el teléfono, correo electrónico, dirección, los datos del representante, es decir, si tengo algún problema con protección de datos, a dónde me dirijo, que estos sean sustituidos por los datos del delegado de protección de datos, por el DPD, ¿vale? Que luego comentaremos la figura del delegado de protección de datos, que es una figura nueva que surge con el nuevo reglamento. Y que ya os adelanto que no va a ser obligatoria para todas las empresas, solo para ciertas empresas empresas que estén en ciertos sectores. Para el resto será una figura voluntaria. En la finalidad, pues bueno, volveremos a repetir para qué voy a tratar tus datos y además te voy a informar el plazo de conservación. ¿Cuánto voy a guardar yo esa información? ¿La voy a guardar hasta los 6 años que me obliga la ley? ¿La voy a guardar hasta que el usuario me retire el consentimiento o me diga que lo elimine? Y además, si con la información que le pedimos al usuario vamos a elaborar perfiles, lo que te dicen es que me tienes que informar de ello. Por ejemplo, mira, pues según atendiendo a su perfil de compra, pues le vamos a hacer un perfil para empezar a mandarle un cierto tipo de publicidad. Pues bueno, me tienes que informar de ello. En la legitimación, aparte de detallar la base jurídica que nos legitima el tratamiento, lo que hemos dicho antes, si hay una base, una relación contractual, si es en base a una obligación legal o es en base a un consentimiento, tendremos que informar de la obligación o no de dar los datos y la consecuencia de no darlos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, mira, hemos dicho que una de las finalidades es, aparte de la relación contractual y la facturación de los servicios, es mandarte publicidad si me lo has autorizado. Pues bien, aquí en la legitimación pondríamos, mira, la legitimación
para el tema de relación contractual es una relación contractual, pero para el tema de publicidad lo que nos legitima es que tú me lo has consentido. Y ese consentimiento permanecerá mientras que el usuario no lo retire. Es decir, que yo te seguiré mandando publicidad mientras que tú no te opongas a ello. Destinatarios, pues aquí tendremos que empezar a decir, oye, ¿a quién voy a dar tus datos o la categoría de los mismos? ¿Vale? Es decir, o damos el nombre de la empresa a la que vamos a dar tus datos o al tipo de empresas que podemos llegar a dar tus datos. Los derechos, pues aparte de hacer referencia a todos los derechos que tenemos, también le tenemos que decir al usuario, oye, si los quieres pedir, ¿cómo tienes que hacerlo? A través de una dirección postal, a través de un correo electrónico, a través de un teléfono de contacto, siempre que sean procedimientos sencillos y gratuitos. Oye, que si me has dado el consentimiento para mandarme publicidad, por ejemplo, ¿cómo puedes retirarme ese consentimiento? Y recordarte que siempre vas a tener la opción de reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Lo que hemos dicho, el último punto, procedencia. Solo tendremos que informar de la procedencia en el momento que los datos no los hayamos obtenido directamente del interesado. Pues en la cláusula completa identificaremos de dónde hemos sacado tus datos otra vez, que eso ya lo decíamos en la primera capa, y qué datos estoy manejando sobre tu persona. Pues esto respecto al derecho de informar. Recordar que siempre que tengamos datos de clientes tenemos el derecho de informar y ahora tendremos que informar de toda esta información. Bien, si la legitimación de tratar tus datos la basamos en un consentimiento, lo que nos dicen ahora es que esos consentimientos deben ser inequívocos. Es decir, que hay una manifestación clara del interesado y que esa manifestación sea una acción afirmativa. Esto es, no se admiten los consentimientos tácitos o por omisión, que hasta día de hoy se permitían. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, lo que hemos comentado sobre todo tema de publicidad. A día de hoy, a nuestros clientes, ¿qué les decíamos en la cláusula que le poníamos en la factura? Pues le informamos que sus datos forman parte de un fichero propiedad de nuestra empresa, cuya finalidad es la prestación de los servicios contratados, así como la facturación de los mismos, o algo similar, y se añadía, y usted también autoriza a que sus datos puedan ser utilizados para remitirle información comercial sobre nuestra empresa. Se metía la factura y como nadie te decía nada, pues teníamos el consentimiento por omisión. Que eso hasta el 25 de mayo es válido. A partir del 25 de mayo no. Lo que te dicen es que tiene que haber una acción clara y afirmativa de esa persona para que le puedas mandar tu publicidad. Es decir, tendremos que tener una casilla o dos casillas más bien diciendo, oye, ¿me autorizas a que te mande publicidad? ¿Sí o no? Y el usuario me la tendrá que marcar. Además te dicen, oye, además el consentimiento debe ser explícito si se tratan datos sensibles, si se van a adoptar decisiones automatizadas con la información del usuario o si se van a producir transferencias internacionales. Pues además el consentimiento, como hemos dicho, debe ser explícito. ¿Vale? Es decir, en resumidas cuentas, que ya a todos nuestros clientes les vamos a tener que informar siempre que legitime ese tratamiento en una relación contractual o en una obligación legal, y si no, siempre vamos a tener que tener el consentimiento. Y ese consentimiento, como os acabo de explicar, tiene que ser una acción positiva. Es una casilla que te he tenido que marcar. Y recordar, ante la tentación de, pues mira, vamos a marcar o que venga premarcada la casilla de que sí que deseo recibir publicidad, las casillas premarcadas están terminantemente prohibidas. El usuario es quien tiene que marcar que sí o que no. En la cláusula informativa le vamos a ofrecer los derechos al usuario. Recordar que a día de hoy se reconocen 4 derechos. Derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación, que ahora lo llaman derecho a supresión, y el derecho a oposición. Eso a día de hoy ya existe. Pues bien, con la entrada en vigor del nuevo reglamento se van a añadir nuevos derechos, como es el derecho a la limitación del tratamiento y el derecho a la portabilidad. Recordar, ¿qué es el derecho de acceso? Pues es el derecho que tenemos todos a saber qué datos maneja una empresa sobre mi persona y el tratamiento que le está dando a mis datos. El derecho a rectificación, derecho que tenemos a que nuestros datos sean actualizados y sean revisados para que estén correctos. Derecho a supresión, derecho a cancelación, derecho que tenemos a que se borren nuestros datos de una base de datos. Con la entrada en vigor del nuevo reglamento, el derecho de cancelación llevará también sujeto el derecho al olvido. Es decir,
que si tú tienes mis datos y además los has publicado en un entorno digital, aparte de borrarme de tu base de datos, también tendrás que borrarme de las publicaciones digitales. Limitación del tratamiento. ¿Esto qué significa? Esto es el bloqueo de la información. Que si tú estás tratando mis datos y yo pongo una reclamación por lo que sea diciendo que no quiero que los trates, pues mientras que se resuelve esa reclamación, tú tendrás que bloquear los datos. Y una vez que se resuelva esa reclamación, pues seguir tratándolos o eliminarlos conforme haya quedado esa reclamación. Derecho a la portabilidad, nuevo derecho. Derecho que tenemos a que si nosotros vamos a una empresa y pedimos nuestros datos, se nos dé en un formato legible, de tal forma que yo me vaya a otra empresa y esa empresa los puede incorporar de forma sencilla a sus sistemas. ¿Vale? Siempre hablamos de los datos de carácter personal de ese usuario. Derecho de oposición, derecho que tenemos a que nuestros datos sean utilizados para algo que no queremos y no sea necesario para el servicio que se nos está prestando. Esto siempre suele hacer referencia a la publicidad, lo que hemos dicho antes. Oye, yo te he contratado para algo, tienes que tener mis datos porque hay una relación contractual y hay una obligación legal y me pides el consentimiento para mandar publicidad. Mi derecho de oposición sería, oye, no trates mis datos para mandarme publicidad. No utilices mis datos para algo que no necesito y que no es obligatorio para el servicio que me estás prestando. Plazo de respuesta, un mes. Es decir, si alguien me pide alguno de estos derechos, siempre tendremos que responder al usuario como máximo en un mes. Y esta respuesta puede ser de forma positiva o de forma negativa. Claro ejemplo, oye, que yo voy, por ejemplo, a día de hoy a vuestras empresas y os digo, oye, quiero saber qué dato tiene vuestra empresa sobre mi persona. En un principio todos me tendríais que decir que ninguno. No tendríais que tener mis datos. ¿Esto lo tendría que hacer por escrito y con acuse de recibo? Sí. En un mes me tendrías que responder, le informamos que en nuestras bases de datos no disponemos de ninguna información sobre su persona. Y si es positivo, pues en algún medio me tendríais que indicar pues qué datos tenéis sobre mi persona. Recordar que a día de hoy el derecho de acceso son 10 días, el de rectificación, cancelación y oposición es un mes. Con la entrada en vigor del nuevo reglamento todo se amplía un mes y además te dicen que en algunos casos complejos se podría ampliar hasta 2 meses la obligación de responder. Siguiente punto que vamos a tratar, la figura de los encargados de tratamiento. Primero, ¿qué es un encargado de tratamiento? Recordar que los encargados de tratamiento, que ya se reconocen con la normativa actual, son todas las empresas externas que nos prestan un servicio y que para prestarnos ese servicio requiere el tratamiento de la información de nuestras bases de datos. Es decir, el claro ejemplo de un encargado de tratamiento es nuestra asesoría. Nuestra asesoría laboral, por ejemplo, pues bueno, le tenemos que dar los datos de nuestros trabajadores porque nos tiene que hacer las nóminas. Es un encargado de tratamiento. Con el nuevo reglamento, lo que te viene a decir es, ojo, mucho cuidado a la hora de elegir al encargado de tratamiento. El encargado de tratamiento tiene que garantizar que cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Si yo, el día de mañana, voy a trabajar con una empresa externa, lo hemos dicho, la asesoría laboral, pues aparte de preocuparme de que esa empresa me ofrezca unos buenos servicios, me tendré que preocupar y asegurarme de que también cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Oye, ¿y cómo me aseguro? ¿Cómo me lo garantizan? Pues a día de hoy a base de un contrato que nos tienen que firmar. En un futuro es muy probable que que saquen un certificado, ¿vale? Así como a día de hoy la Agencia Española de Protección de Datos y ENAC ya han publicado un sello de calidad para certificarse como delegado de protección de datos, que luego veremos esta figura, pues muy probablemente en un futuro también sacarán un sello de calidad para certificar que la empresa cumple con el Reglamento General de Protección de Datos. A día de hoy no existe. A día de hoy lo que te dicen es, si tú tienes que contratar a un encargado de tratamiento o con los encargados de tratamiento que tengas, preocúpate de que te garanticen que cumplen el reglamento, es decir, que te firmen el contrato. Oye, pero es que yo a día de hoy con la normativa actual, nosotros ya tenemos firmados estos contratos con los encargados de tratamiento. ¿Ya no tengo que hacer nada? No, los tenemos que actualizar. ¿Por qué? Porque con la entrada en vigor del nuevo reglamento se reconocen nuevas obligaciones para ellos. En estos nuevos contratos, ¿qué vamos a poner? Primero, pues tendremos que identificar evidentemente el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad de los tratamientos. Básicamente, ¿qué servicio me estás prestando?
qué tipo de datos personales y categorías de interesados vas a tratar. Es decir, si te estoy dando pues DNIs, nombres, números de la seguridad social, direcciones, teléfonos de mis trabajadores, y la categoría, pues que las categorías son empleados. La obligación del encargado de tratar los datos personales únicamente siguiendo las instrucciones documentadas del responsable. Es decir, si yo en este contrato te pongo que tu servicio es el de asesoría laboral, si tú el día de mañana los utilizas para mandar publicidad a mis trabajadores, por ejemplo, que es tu responsabilidad, no es la nuestra. Las condiciones para que el responsable pueda dar su autorización previa, específica o general a las subcontrataciones. ¿Esto qué significa? Imaginaros que vosotros tenéis pues la asesoría fiscal, contable y laboral, pero resulta que la asesoría que os presta el servicio de estos tres servicios dice, pues mira, es que yo la parte laboral pues no la domino, tengo subcontratado el servicio con otra asesoría que es el que hace las nóminas de los trabajadores. Pues bien, en el contrato de encargado de tratamiento que se firme deberá quedar reflejado que el responsable del tratamiento, que es vuestra empresa, autoriza a la asesoría a poder subcontratar ciertos servicios necesarios para el cumplimiento del servicio contratado, en este caso el de la asesoría laboral, y que es obligación del encargado de tratamiento tener firmado contrato conforme al Reglamento General de Protección de Datos con esa subcontratación. De esta forma, si la empresa subcontratada tiene algún problema, a ti te vale el contrato que ha firmado tu empresa, tu encargado de tratamiento, ¿vale? Y, digamos, nos evitaría sanciones por un mal uso del subcontratado, igual que el del encargado de tratamiento. Asistencia por parte del encargado ante posibles reclamaciones por parte de los ciudadanos respecto a sus derechos. Lo que hemos dicho, bueno, si tú me estás haciendo la asesoría laboral y resulta que un antiguo trabajador me pide su derecho de acceso, pues bueno, gestoría, dime qué datos manejas tú para poder decirle al trabajador en conjunto qué información trata nuestra empresa. En estos contratos también, además, aparecerá la obligación, que aquí no lo ponemos, pero porque son bastantes puntos, pero otro de los puntos, por ejemplo, que también aparece es que tienes la obligación de cumplir con las medidas de seguridad que establece el Reglamento General de Protección de Datos. También que tendrás la obligación de comunicar al responsable las brechas de seguridad. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, a partir del 25 de mayo, si hay una brecha de seguridad, tenemos la obligación de comunicarla a la agencia en el plazo de 72 horas. Pues esto es lo encargado de tratamiento, es decir, que a día de hoy tenemos ya firmados unos contratos, pero que tendremos que actualizarlos. Lo que hemos visto hasta ahora, información, consentimiento, encargado de tratamiento, es algo que ya se conocía, que con la ley actual esto ya se conocía. De otra forma, pero ya se conocía. Los análisis de riesgos, esto es una novedad que se introduce con el nuevo reglamento. ¿Qué es esto de un análisis de riesgos? El análisis de riesgos viene para cubrir dos aspectos fundamentales que entran con el nuevo reglamento. Uno es el de responsabilidad proactiva y otro es el enfoque desde el riesgo. La responsabilidad proactiva, ¿qué significa? Bueno, la responsabilidad proactiva va a condicionar la adopción de las medidas de seguridad al riesgo que los tratamientos de datos personales puedan suponer para los derechos y libertades de los interesados. Y el análisis de riesgos indicará las medidas de seguridad que la organización debe adoptar para garantizar la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información y de los sistemas que tratan la misma. Es decir, recordar, como os he dicho al principio, a día de hoy existe un Real Decreto, que es el 1720/2007, que nos indicaba, oye, que si tu empresa está en nivel básico, tienes que adoptar unas medidas de seguridad, que son, pon contraseñas, cámbialas una vez al año, haz copias de seguridad, etcétera. Que si en tu empresa estaba a nivel medio, además de las medidas de seguridad de nivel básico, tenías que adoptar además alguna medida adicional. Y que si estabas en nivel alto, pues aparte de las medidas de seguridad básico y medio, tenías que adoptar otra serie de medidas de seguridad. Con la entrada en vigor del nuevo reglamento, ya os he dicho que este Real Decreto queda derogado. En el nuevo reglamento no se indica qué medidas de seguridad hay que aplicar. Lo que te dicen básicamente es, oye, tu empresa tiene que adoptar las medidas de seguridad que crea oportunas. Eso sí, tiene que ser capaz siempre de poder demostrar que la información es confidencial, está disponible y está íntegra. ¿Quién es lo que nos va a determinar las medidas de seguridad que tenemos que adoptar? El análisis de riesgos. ¿Cómo se hace un análisis de riesgos? Pues bueno, lo primero que tenemos que identificar es los activos, ¿vale?
Es decir, todo aquello que interviene en una protección de datos. Por ejemplo, nuestro servidor, pues es donde está la información, es un activo. Nuestros trabajadores es un activo. ¿Por qué? Porque por ahí nos puede venir una brecha de seguridad, es decir, podemos temas de confidencialidad. Nuestra copia de seguridad es un activo, etcétera. Pues bueno, una vez que tenemos identificados nuestros activos, el siguiente punto es qué riesgos, qué puede atacar a ese activo. Pues bueno, respecto al servidor, pues ¿qué riesgo podemos tener? Pues el riesgo puede ser que nos lo roben, el riesgo puede ser que nos entre un virus, respecto a los trabajadores, pues que alguien, digamos, revele información que no debería, etcétera. Además de tener en cuenta los activos y los riesgos que les pueden atacar, también es, oye, a día de hoy, sí, es que nos puede entrar un virus, pero es que ya tenemos aplicadas medidas de seguridad. Pues mira, tenemos una copia de seguridad, pues por si acaso, tenemos un firewall, tenemos X. Pues una vez que tengamos claro el activo, las medidas de seguridad que tenemos adoptadas y el riesgo, pues tendremos que analizar, oye, ¿qué probabilidad hay de que se materialice ese riesgo? Y le estableceremos un valor. Esto, por aclarar, es una metodología que no es la que te indica la agencia. La agencia no te dice que en los análisis de riesgo los tengas que hacer de ninguna forma en concreto. Existen diversas metodologías, la nuestra, por ejemplo, es esta. Por lo dicho, oye, ¿qué probabilidad hay de que ese riesgo se materialice? Y se establece un valor. Ninguno, 0. Bajo, 1. Medio, 2. Alto, 3. Impacto. Oye, si se materializase ese riesgo, ¿cuál sería el impacto económico? ¿Cuál sería el impacto reputacional de mi empresa? Pues bueno, lo valoramos también. Ninguno, 0, bajo, 5, medio, 10, alto, 20. Pues bien, el riesgo va a resultar de la multiplicación de la probabilidad por el impacto. ¿Que esa multiplicación nos da un 0? Pues no tengo que hacer nada. Oye, que esa probabilidad nos da un 5, es un riesgo aceptable. No tengo que hacer nada porque asumo ese riesgo, porque es muy poco probable que se materialice ese riesgo. Que nos da un valor 10, riesgo tolerable, pero aún así voy a proteger más ese activo, ¿vale? O voy a transferir ese riesgo. Riesgo moderado, pues hasta 20. Pues en ese caso voy a prevenir, voy a poner medidas de seguridad para que ese riesgo nunca se materialice, protegeré a ese activo para por si acaso se materializa el riesgo, o bien transfiero. Que me da un valor hasta 40, riesgo importante. Pues lo mismo, también tengo que adoptar prevención, proteger o transferir el riesgo. Que me da hasta 60, pues en este caso o evito el riesgo o lo tengo que prevenir, lo tengo que proteger o lo tengo que transferir. Por poneros ejemplos, una de las cosas que nos pide el nuevo reglamento y la ley actual también es, por ejemplo, el tema de la transferencia internacional de datos. Recordar que si nosotros mandamos la información de nuestros clientes a un país extranjero que sea fuera de la Unión Europea, se considera una transferencia internacional de datos. Pues bien, y esa transferencia solo se puede realizar si te la autoriza la directora de la Agencia Española de Protección de Datos o en otros supuestos. Pues bien, ese riesgo, ¿cuál es el activo? ¿Cuál es lo que vamos a analizar? La transferencia internacional de datos. Oye, es que mi empresa no manda nada fuera. ¿Probabilidad de que se materialice ese riesgo? Ninguno, 0. ¿Qué impacto tendría en mi empresa? Me da igual, porque la multiplicación me va a dar 0, con lo cual no tengo que hacer nada. Más ejemplos. Pues mira, resulta que yo toda la documentación de mis clientes, que está en formato papel, ¿vale? Las facturas, presupuestos y demás, contratos o incluso las nóminas de los trabajadores, resulta que, mira, yo tengo una oficina que es muy pequeñita y el archivador, pues es un armario que tengo, pues la verdad que está al alcance de cualquiera que entre a la empresa. ¿Probabilidad de que se materialice que alguien nos robe documentación? Pues vamos a poner que salta, porque el armario, ya te digo, es que entra un cliente y alarga la mano y ya me está cogiendo las nóminas de los trabajadores. Por poneros un ejemplo bastante llevado al extremo. Pues la probabilidad es alta. Oye, ¿y qué impacto tendría en mi empresa? Bueno, como no manejamos datos de nivel alto ni datos sensibles, vamos a poner que el impacto sería medio. Riesgo inaceptable. Es decir, en este caso sería un riesgo, perdón, moderado. ¿Qué tengo que hacer? Prevenir. Es decir, vamos a evitar que nos lo roben. Pues el armario lo tengo que quitar de ahí, lo tengo que meter en un sitio más protegido o poner llaves a ese armario y que las llaves no estén puestas. Proteger ese riesgo, pues lo mismo, poner armarios, poner una llave con el armario para proteger esos activos. O bien transferirlo. Pues mira, que el archivador genérico que no lo utilizamos para en el día a día,
voy a contratar una empresa de gestión documental, ¿vale? Para de tal forma que cogerán los papeles, se lo llevarán a sus instalaciones y más de gestión, perdón, de custodia documental. Y nos lo guardan en sus instalaciones. Con lo cual, si hay un robo, yo he transferido el riesgo. Porque como hemos firmado un contrato de encargado del tratamiento, en caso de robo y de sanción es contra mi encargado del tratamiento, no contra mí, porque he transferido ese riesgo. ¿Vale? Pues bien, esto es un poquito lo que sería un análisis de riesgos. Y con esto, como he puesto un par de ejemplos sencillos, pues hay que hacerlo un poco con todo. Como os he dicho, esta es nuestra metodología. Esto no significa que se tenga que hacer así sí o sí. Hay diversas metodologías. En nuestro caso, para nuestros clientes, este va a ser un poquito la metodología de realizar los análisis de riesgos. Como hemos dicho, esto es una novedad. Esto a día de hoy no era obligatorio. Bueno, no era obligatorio ni había que hacerlo. Ni obligatorio ni voluntario. No se hacía. A partir del 25 de mayo, todas las empresas tendremos que tener un análisis de riesgos. Otras novedades que introduce el reglamento. Evaluación de impacto. Esto es una consecuencia del análisis de riesgos. En la evaluación de impacto es, vale, yo tengo identificados los riesgos, cómo los voy a tratar y cómo voy a gestionar en caso de ese riesgo, de que ese riesgo se materialice, ¿vale? Cómo voy a actuar. Pues esto sería una evaluación de impacto. La evaluación de impacto en su caso no va a ser obligatorio, ya que ustedes no manejan datos, ni datos sensibles, ni datos de religión, creencias, salud y demás. La evaluación de impacto va a ser obligatorio para aquellas empresas que realicen tratamientos que supongan un alto riesgo para los derechos y libertades de personas. Es decir, que realicen perfiles de esas personas, que manejen a gran escala datos sensibles, como hasta ahora, salud, religión, creencias y demás, o una observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. Temas de videovigilancia a gran escala. Y aquí siempre surge la pregunta de, ¿vale? ¿Y gran escala? Bueno, a día de hoy lo de gran escala no está definido. Hay gente que dice que gran escala es a partir de 5.000, ¿vale? Pues si tengo 5.000 clientes y soy un centro médico, que no es su caso, ¿vale? Pues es gran escala. Y hay otros que te dicen, compárate con la mayor empresa de tu sector. Y eso te determinará si manejas volúmenes grandes o no. La agencia al respecto a día de hoy no se ha referido, ¿vale? Eso lo tiene que aclarar. Pero entiendo que en su caso a ustedes la evaluación de impacto no les afecta. Brechas de seguridad, que ya las hemos comentado anteriormente. Recordar a día de hoy, si cumplimos con la normativa actual, si hay una incidencia, es decir, nos roban el servidor, nos roban un ordenador con información, nos roban documentación con información, es decir, hay un riesgo de confidencialidad, de disponibilidad o de integridad de la información, pues teníamos un documento de incidencias que lo rellenábamos y ya está. Como mucho, pues presentábamos una denuncia ante la autoridad y listo. Pues bien, esto cambia. A partir del 25 de mayo lo que te dicen es que si esa brecha de seguridad se materializa, y siempre pensamos en brecha de seguridad pensando en protección de datos, lo que hemos dicho, confidencialidad, integridad y disponibilidad, habrá que comunicarlo en un plazo de 72 horas a la Agencia Española de Protección de Datos desde que se conozca esa brecha de seguridad. Como hemos dicho antes, oye, claro, si la brecha de seguridad se produce en nuestro encargado de tratamiento, ¿vale? Pues es que le han robado los datos de nuestros trabajadores a nuestra asesoría laboral, el encargado de tratamiento deberá notificar esa brecha al responsable para que a su vez lo comunique a la agencia. ¿Qué le vamos a decir a la agencia? Primero, la naturaleza, es decir, qué es lo que ha pasado. Y si es posible, la categoría, pues es decir, si lo que me han robado, por ejemplo, son datos de clientes, son datos de trabajadores, y el número aproximado de afectados y de registros afectados. ¿Qué ha pasado y con qué tipo de datos ha pasado? Y si es posible, el volumen de información que nos han robado, por poner un ejemplo. De identificar también a la persona contacto de la empresa para que esa brecha de seguridad sea gestionada, pues la agencia tenga alguien con quien comunicarse para aclarar lo que ha pasado. Esa persona de contacto, si existe la figura del delegado de protección de datos, sería el delegado de protección de datos. Aparte de qué es lo que ha pasado, con qué ha pasado y los datos de contacto, las consecuencias. ¿Qué puede ocurrir por esa brecha de seguridad? ¿Vale? Accesos indebidos, mala utilización de la información, etcétera. Pues una vez que lo hemos comunicado a la agencia, ¿ya está? Pues depende. También se deberán comunicar a los interesados, es decir, al titular de esos datos, cuando la brecha de seguridad suponga un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. Es decir, si yo te he robado, por ejemplo, los historiales clínicos, ¿vale? Pues bueno, habrá que comunicarlo. Aunque también te dicen, oye, no será necesario comunicarlo al
al titular, al interesado, cuando los datos, por ejemplo, estaban cifrados. Bueno, nos han robado el servidor, pero la información estaba cifrada, es una brecha de seguridad, habrá que comunicarlo a la agencia, pero al interesado no hace falta porque es muy poco probable que la gente acceda a esa información. La figura del delegado de protección de datos que ya hemos ido nombrando. Con la entrada en vigor del nuevo reglamento aparece esta nueva figura del delegado de protección de datos, que a día de hoy parece que todo el mundo vamos a tener que tener en nuestra empresa esta figura. Pues bien, como os he dicho antes, no va a ser obligatorio para todo el mundo. ¿Para quién va a ser obligatorio tener un delegado de protección de datos? El Reglamento General, normativa europea, nos dicen que obligatorio va a ser para los organismos públicos o para empresas que manejen datos a gran escala, de cualquier tipo, o datos a gran escala sensibles. Además, el anteproyecto de ley orgánica de protección de datos nos aclara que además de lo que nos dice el reglamento, también será necesario tener delegado de protección de datos ciertos sectores. Aquí os pongo algunos de los que se identifican, como puede ser los colegios profesionales, los sectores, las empresas que estén en el sector médico, los centros docentes, las entidades aseguradoras, empresas que se dediquen a publicidad y prospección comercial. En vuestro sector, el tema de electricidad y demás, lo único que se indica son para los comercializadores o distribuidores de energía eléctrica o de gas. También en este caso sería necesario tener un delegado de protección de datos. Bueno, si no estás dentro de ninguno de estos sectores, ya has dicho que los sectores que hemos identificado, el anteproyecto de ley identifica bastantes más, ¿vale? Pues lo que te dicen es, vale, si tienes la obligación, perfecto, y si no, es voluntario. Tu empresa puede tener un delegado de protección de datos aunque no lo necesites, o directamente no tenerlo, simplemente una persona de contacto y ya está. Pues bien, que tenemos o nombramos un delegado de protección de datos. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, oye, ¿y quién puede ser el delegado de protección de datos de nuestra empresa? El reglamento no te identifica un perfil para esa persona. Lo único que se recomienda es que esa persona que va a desempeñar las labores de delegado de protección de datos sea alguien que conozca la legislación y tenga experiencia en materia de protección de datos. Y además te dicen, oye, esta persona puede ser un trabajador de la empresa o incluso puedes externalizar el servicio. Puede ser una empresa externa y ya está, ¿vale? Pues bueno, ya hemos decidido que me obligan a tener delegado de protección de datos o que lo voy a nombrar de forma voluntaria y sé quién va a ser. Pues lo siguiente que te dicen es, oye, lo tienes que hacer público. En tus cláusulas informativas lo vas a tener que indicar y además lo vas a tener que comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos. A día de hoy, el registro de delegado de protección de datos todavía no existe. ¿Vale? Además, muy recientemente, y bueno, ya hace unos meses, la Agencia Española de Protección de Datos y ENAC sí que sacaron la opción de certificarse en delegado de protección de datos. Hace un par de semanas ya hay una certificadora que ya ofrece esa certificación, ¿vale? Oye, pero ¿esto significa que mi delegado de protección de datos, si lo tengo que tener o si lo nombro, va a tener que estar certificado? No, también va a ser voluntario, ¿vale? Vale, pues ya tenemos el delegado de protección de datos, ya sabemos quién va a ser, lo hemos comunicado, lo hemos hecho público, pero ¿qué labores va a tener que realizar mi delegado de protección de datos? ¿O qué posición va a tener en la empresa? Pues bien, lo primero que te dicen es que tienes una persona que tenga autonomía. Es decir, que no esté influenciado y que pueda tener un poco una vista clara de lo que hay que hacer. ¿En qué sentido? Bueno, pues voy a nombrar al gerente. Va a ser el gerente de mi empresa. Bueno, pues el gerente de la empresa, pues como es normal, va a mirar por sus propios intereses, ¿vale? Con lo cual, el punto de vista que va a adoptar siempre es proteger a su empresa, más que proteger al ciudadano. Pues bien, lo que dicen es que tienes una persona autónoma que piense por el ciudadano y por la empresa también, pero principalmente por el ciudadano, que se le recogen sus datos, o por los trabajadores. Además, que esta persona se tiene que relacionar con el nivel superior de dirección, es decir, que tiene que conocerlo absolutamente todo de la empresa, porque hay que cubrir hasta donde haga falta en materia de protección de datos. Y además, se le debe facilitar todos los recursos necesarios para desarrollar su actividad. ¿Vale? Pues esto es lo que es la nueva figura del delegado. Lo que nos tiene que quedar claro, que no es obligatorio para todo el mundo. Tendremos que ver en qué sector estamos y si dentro del cuando se publique la nueva ley orgánica de protección de datos estamos incluidos en alguno de estos sectores. Para el resto, lo que os he dicho, será voluntario. Registro de actividades. Una de las principales novedades también, con la entrada en vigor del nuevo reglamento,
es que desaparece la inscripción de ficheros. Recordar que a día de hoy, con la normativa actual, todos tendréis inscritos en la agencia el fichero de clientes, el fichero de recursos humanos, el fichero de videovigilancia, el fichero de publicidad, fichero de comercio electrónico, el que toque. Pues bien, a partir del 25 de mayo ya no vamos a tener que inscribir ficheros, ese trámite desaparece. Lo que te dicen es que ahora hay que llevar un registro de actividades. ¿Y ese registro de actividades qué debe contener? Pues bueno, nombre y datos del contacto del responsable o corresponsable y la figura del delegado de protección de datos si existe. Las finalidades de ese tratamiento y la descripción de las categorías de los interesados y el tipo de datos que se están tratando. Como veréis, si ya habéis inscrito alguna vez algún fichero en la agencia, es muy similar a lo que se pide a día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando tú declaras un fichero, identificas al responsable, al delegado de protección de datos, porque a día de hoy no existe esa figura, existirá, pero a día de hoy con el nuevo reglamento no existía esa figura. También se declaraba para qué le estoy pidiendo yo los datos de ese fichero, y también se identificaba tanto la categoría como los datos que se trataban. Es decir, es algo muy similar. Lo único que dicen es que hay que llevar un registro, que va a ser interno, pero que no hay que declarar. Además, te dicen, oye, es que encima este registro de actividades no va a ser obligatorio para todo el mundo. ¿Para quién va a ser obligatorio? Bueno, para aquellas empresas que tengan más de 250 trabajadores o empresas que recojan y manejen datos especialmente sensibles, es decir, datos de salud, religión, creencia y demás, o datos de condenas e infracciones penales. Como os pongo, y os he dicho antes, es algo muy similar a la inscripción de ficheros. Nuestra recomendación como consultores, aunque no sea obligatorio, sí que vamos a aconsejar que todas las empresas hagan un registro de actividades. ¿Por qué? Porque a día de hoy casi todos lo tenemos ya hecho, es decir, como os he dicho, es algo muy similar a la inscripción de ficheros, además es algo muy sencillo de hacer y nos va a servir de ayuda para hacer el análisis de riesgos, por ejemplo. ¿Vale? No es obligatorio, pero en nuestro caso como consultores sí que recomendamos que se haga. Respecto a la videovigilancia, pues respecto a la videovigilancia, las pautas que nos indica el nuevo reglamento es muy similar. Es decir, tengo que tener mi cartel a la vista en todos los puntos de acceso al recinto que tenga las cámaras, tengo que tener un documento a disposición del interesado por si nos lo solicita, donde le voy a informar de la videovigilancia en una serie de aspectos. Lo que te viene a decir que el nuevo reglamento es, bueno, ¿para qué puedo poner una videovigilancia? Pues claro, evidentemente para preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de las instalaciones, es decir, para proteger mi negocio. Y también te recuerdan que también se puede poner videovigilancia para control laboral. A día de hoy, cuando una empresa tenía sistemas de videovigilancia y una de las opciones podía ser control laboral, lo amparábamos en el que el Estatuto del Trabajador te permitía a poder hacerlo. Pues bien, con el nuevo reglamento, y esto más bien con el anteproyecto de ley, se reconoce que también la videovigilancia puede estar para control laboral. Lo único que dicen es, oye, recuerda que tienes la obligación de informar a tus trabajadores de que hay videovigilancia y que una de las opciones es el control laboral. Además también con el anteproyecto de ley te dicen, oye, pero si yo no, mira, he puesto una videovigilancia y la verdad que la finalidad no era controlar a mis trabajadores, pues no era la idea, era controlar a la gente que nos venía de fuera. Y resulta que un día, revisando las imágenes, veo que un trabajador me está robando información, dinero o lo que toque. Pero es que no le he dicho que las imágenes estaban para control laboral. ¿Podría utilizar esas imágenes como prueba? Lo que te dice el anteproyecto de ley es que sí, que te servirían de prueba. Eso sí, que luego te atengas a las posibles consecuencias. Es decir, que luego a ti el trabajador te podría denunciar por no haberle informado de que la videovigilancia estaba también para control laboral. Otra novedad que introduce el nuevo reglamento es, oye, que es, bueno, recordar primero, a día de hoy, zona pública está reservada para las fuerzas y cuerpos de seguridad, solo puede grabar zona pública, fuerzas y cuerpos de seguridad, y las empresas podían grabar una zona muy pequeñita, muy limitada. Es decir, que yo tengo que vigilar el acceso a la puerta de mi negocio y he puesto una cámara enfocando a la puerta, pues que grabe la zona de la acera más pequeña posible. Pues bueno, con la entrada en vigor del nuevo reglamento dicen, oye, la captación de la vía pública podrá ser mayor siempre y cuando sea para la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos de la empresa o por temas de infraestructuras vinculadas al transporte.
Menores de edad. A día de hoy, con la ley actual, nos dicen que ¿de quién se puede obtener los datos directamente? Pues si el menor tiene más de 14 años, se pueden obtener datos directamente del menor, salvo que hay una ley que te diga que tienen que estar sus padres o tutores. Con la entrada en vigor del nuevo reglamento, lo que se rebaja es la edad. Es decir, se pueden obtener datos directamente del interesado que sea mayor de 13 años, y si es menor de 13, siempre con la autorización de los padres o tutores legales. Se ha rebajado a 13 años porque en el resto de Europa estaba establecido en 13 años, con lo cual nos equiparamos al resto de Europa. Y dicen, oye, vale, que estoy recogiendo los datos directamente del menor. Bueno, el deber de informar o de pedir los consentimientos sigue existiendo. Lo que dicen es que esas cláusulas que van dirigidas a un menor pues sean muy claras, muy sencillas y que las pueda entender. Personas fallecidas. Bueno, respecto a las personas fallecidas, los que en la normativa actual les queda excluido, no hay nada al respecto. Con la entrada en vigor del nuevo reglamento lo que dicen es, oye, que existe, van a tener unos derechos. Va a existir el derecho a acceso, el derecho a rectificación y en su caso al de supresión. ¿Quién lo podrá ejercer? Los herederos que acrediten dicha condición, el albacea testamentario o quien hubiese designado el fallecido en su testamento y en algunos casos los representantes legales o ministerios fiscales. Siguiente punto, las sanciones. Con la normativa actual, las sanciones están entre los 900 euros y los 600.000. Con la entrada en vigor del nuevo reglamento, las infracciones pueden llegar hasta los 20 millones de euros. Se van a establecer tres niveles, infracciones leves, graves y muy graves. Importes, todavía no se ha definido. Lo que se ha dicho es, las leves todavía no hay cuantía, si todavía no se ha establecido una cuantía para esas sanciones. Lo único que se ha dicho es que prescriben al año. Las infracciones muy graves, que podrán llegar hasta los 10 millones de euros o el 2% de la facturación del ejercicio anterior y que prescriben a los 2 años, y muy graves hasta 20 millones de euros o el 4% de facturación del ejercicio anterior y que prescriben a los 3 años. Oye, ¿qué es una infracción? Pues bueno, infracciones leves, entre otras muchas, se dice, pues mira, una infracción leve. Si tú no atiendes a los derechos del ciudadano, es decir, oye, que alguien me está pidiendo su derecho a acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, limitación en el tratamiento u oposición, me lo están pidiendo y no les estoy haciendo caso, es una infracción leve. No publicar los datos del delegado de protección de datos en las cláusulas informativas o comunicarlo a la agencia es una infracción leve. Infracción muy grave, que el tratamiento no esté legitimado. Lo que hemos dicho, oye, que tengo los datos de alguien y no lo puedo legitimar en que hay una relación contractual, no hay una obligación legal y no tengo el consentimiento de esa persona. Sería una infracción grave. No garantizar un nivel de seguridad adecuado sería una infracción grave. Esto recordad lo que os he dicho antes. El nivel de seguridad adecuado lo va a establecer el análisis de riesgos. Contratar a un encargado de tratamiento que no cumpla con el reglamento es una infracción grave. Oye, lo que os he dicho antes. ¿Y cómo me aseguro que cumple con el reglamento? A día de hoy con el contrato. El día de mañana igual con un sello de calidad, una certificación. No comunicar las brechas de seguridad es una infracción grave. Oye, que me han robado el servidor, se lo voy a comunicar a la agencia, tengo la duda. Pues bueno, si no se lo comunicas, eso no significa que la agencia el día de mañana lo sepa, evidentemente. Pero ojo, que como se llegue a enterar, aparte de sancionar por ese posible mal uso de los datos que haya podido haber, etcétera, también se considera una sanción grave por no haber comunicado a la agencia esa brecha de seguridad. Tratar datos de un menor sin su consentimiento o el consentimiento de los que tengan la patria potestad o tutela del menor es una infracción grave. Infracción muy grave. Perdón, esto me he saltado. Esto sería muy grave, perdón. Muy grave, lo que os he dicho. Tratar datos de un menor sin su consentimiento o patria potestad. Utilización para finalidades incompatibles. Es decir, yo te he dicho que los datos los he recogido para prestarte un servicio y luego resulta que los datos los voy a tratar para otra finalidad totalmente distinta y no te he informado o no te he pedido el consentimiento correspondiente. Pues eso sería una infracción muy grave. La vulneración del deber de confidencialidad también sería una infracción muy grave. Os he dicho, estas no son todas las infracciones. Esto es el resumen, algunas de las que se consideran como infracciones. ¿Vale? Por último, lo que os he dicho, es Cloud. Esto simplemente es para nuestros clientes, como os he dicho, somos consultores de protección de datos, ofrecemos nuestros servicios al respecto, pues con la entrada en vigor del nuevo reglamento vamos a poner a su disposición de una nueva herramienta que va a servir para la gestión documental de todos los papeles relacionados con protección de datos.
se les ofrece a nuestros clientes, se les dará el usuario y contraseña correspondiente, y a través de la aplicación pues podrán gestionar la documentación. ¿Sí? Todo lo que nosotros generamos lo tendrá disponible en la parte de documentación. Además, en este apartado tendrán un repositorio en el cual se puede escanear y subir los documentos generados por la empresa. Oye, que ya me ha firmado el contrato encargado de tratamiento la asesoría laboral, la asesoría correspondiente. ¿Qué hago con este documento? Pues tendrás la opción de guardarlo en una carpeta o bien escanearlo y guardarlo en tu zona privada. Se podrá llevar un libro de registros, es decir, a través de este documento se podrán generar los registros de entradas y salidas de soportes, las correspondientes autorizaciones y registrar las incidencias. Además, también un apartado para los derechos ARCO, que si alguien me pide su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y a partir del 25 de mayo, portabilidad, limitación y demás, lo podré gestionar a través de esta aplicación. ¿Vale? Pues bien, esto ha sido un poco las novedades. Ya para terminar y ya como final, ¿vale? Pues simplemente recordaros lo que os he comentado. Nosotros somos una empresa que somos la delegación en Zaragoza de programación integral y que además ayudamos a los clientes que así lo deseen a cumplir con la normativa de protección de datos, ¿vale? ¿En qué se basa nuestro trabajo? Bueno, pues hay un trabajo inicial que supone analizar la empresa en todos los aspectos que afecta adaptarnos a la ley de protección de datos y al reglamento general de protección de datos, la inscripción de ficheros. Hemos dicho, pero es que nos acabas de decir que hasta el 25, que a partir del 25 de mayo no es necesario. Bueno, pero hasta el 25 de mayo pues sí que sigue existiendo la obligación de declarar los ficheros. Elaborar el plan de seguridad, donde ahí aparecen todas las cláusulas informativas, el análisis de riesgos, los documentos para gestionar las incidencias, etcétera, y formar a la persona de la empresa que se va a encargar de llevar al día la documentación. Y llegado el momento, si la empresa necesitase un delegado de protección de datos, también le ofreceríamos la opción, como hemos dicho, de que nosotros seamos el delegado de protección de datos. Porque como hemos dicho anteriormente, cuando hemos hablado de esta figura, o puede ser un trabajador de la empresa o puede ser una empresa externa. Además de los trabajos iniciales, también ofrecemos el servicio de mantenimiento. Y este es un servicio anual, donde incluye una auditoría, una revisión, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la entrada en vigor del nuevo reglamento, lo que hemos dicho antes, responsabilidad proactiva. En todo momento tenemos que ser capaces de poder demostrar que cumplimos con el reglamento. Es decir, si nos hacemos el trabajo y cogemos esa carpeta, esa documentación, la archivamos en el archivador y no se toca, como el día de mañana tengamos una inspección, tenemos un problema. Y luego, evidentemente, vosotros no vais a estar, ya tenéis bastante con vuestro trabajo, pues en el día a día pues puede ser que se nos pasen cosas, pues se aprovecha la auditoría para refrescar la documentación y ver que todo está correcto, ¿vale? Además, también se da el soporte frente a cualquier modificación que pueda afectar a la empresa y además dar soporte ante cualquier inspección que tengamos por parte de la agencia, ¿vale? De todas formas, si alguno de ustedes estuviera interesado en nuestros servicios, pues sin ningún tipo de compromiso, ¿vale? Les he dejado aquí nuestra dirección de correo electrónico de contacto y se pueden dirigir a nosotros en cualquier momento, ¿vale? A partir de aquí, si tienen alguna duda, consulta, pregunta, este es el momento de realizarla, ¿vale? Escriben la pregunta en el chat y yo con mucho gusto le resuelvo la duda. ¿Ninguna duda? Pues si no hay ninguna duda, damos por aquí por finalizado este webinar sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. De todas formas, lo mismo, si alguno quiere esta presentación en formato PDF, ¿vale? Tienen aquí el correo electrónico, me mandan un correo solicitándola y se la reenviamos por correo electrónico, ¿vale? Pues si nadie dice lo contrario, damos por finalizado el webinar. Muchas gracias por su asistencia y espero haberle resuelto dudas respecto al nuevo reglamento. Hasta luego.